Son ya las 7, o sea que podemos dar ya por el inicio del webinar, ¿vale? O sea que, bueno, lo primero, vemos ya 35 participantes en el webinar. Daros la bienvenida, nuestra más cordial bienvenida por vuestro tiempo, nuestro agradecimiento por este tiempo que vamos a compartir con vosotros hasta las 8. Muchísimas gracias, de verdad. Vemos aquí muchos componentes y miembros del Club de CDOs, pero también personas de los equipos de Data Governance y nuevos compañeros del universo del dato que quieren escuchar y asistir, ¿no?, realmente a este inicio de esta serie de webinars que inauguramos hoy, que se llama Bajo la lupa del CDO. Presentamos hoy el primer capítulo, presentando el estudio que hemos realizado con Informática acerca del estado del gobierno del dato en España. Y lo primero de todo es comentaros un poco cuál va a ser la operativa del webinar esta horita. Comentaros que únicamente el audio lo tenemos habilitado los ponentes, ¿vale? Que somos Silvina Arce, Beatriz Moreno, Elena Díaz, Javier Gómez y yo. Y los participantes no tenéis habilitado el audio, salvo que nos lo requiráis, ¿vale? Entonces, os comento que en vuestra consola de Zoom podéis ver en el menú inferior 3 iconos, que es la manera que vais a poder habilitar e interactuar con nosotros, ¿vale? Tenéis un icono de chat que podéis escribirnos. Podéis escribirnos a un panelista o a todos los asistentes. Lo suyo sería que escribierais a todo el mundo por si tuvierais algún tipo de puntualización, podéis hacer algún comentario, podéis señalar algún tipo de cuestión que queráis, ¿vale? Vía ese icono del chat. También tenéis un icono de levantar la mano, que este va a ser el símbolo por el cual os permitamos habilitar el audio, ¿vale? Al final del webinar, cuando lleguemos al turno de preguntas y respuestas, aquellas personas que le deis al icono de levantar la mano, yo lo veré y os podré habilitar el audio. Para poder habilitaros el audio os saldrá una pantallita que tenéis que darle a aceptar, ¿vale? Y ya podréis tener habilitado el micrófono y ya os podremos escuchar en vivo, ¿vale? Y luego también tenéis un icono de Q&A, pero ese no lo tenemos inactivo porque preferimos que el vídeo sea mucho más interactivo y que nos podamos escuchar y las preguntas y respuestas puedan ser mucho más dinámicas, no vía ese cuadro de texto. Por mi parte, encantados de tenernos con vosotros. Veo ya que tenemos 41 personas en el webinar. Y doy paso a Silvina Arce, que va a ser la maestra de ceremonias de esta sesión y que es co-founder del club y nos va a explicar todo el proyecto. Gracias, Miriam, y bienvenidos a todos. Espero que me estéis viendo bien. Estamos aquí probando por primera vez esta serie de encuentros virtuales. Es el primero de varios. Veo como participantes a muchas personas conocidas, con lo cual me hace muy feliz. No os veo las caras, pero sé que estáis ahí. Luego ya tendremos la oportunidad de compartir y de hacer la ronda de preguntas y respuestas. Y yo quería aprovechar para introducir qué es esto de Bajo la lupa del CDO, ¿no? Lo que nos planteábamos en los últimos meses es no solo tener esos encuentros presenciales que veníamos teniendo con cierta frecuencia, trimestralmente, sino que abrir también una serie de encuentros más virtuales, más digitales, que nos diese espacio para ir compartiendo más temas, ¿no? Parece que nos quedamos siempre como cortos en las reuniones presenciales que tenemos, con muchas dudas, muchos temas a tratar y no alcanzamos en esos pequeños encuentros. Con la situación que estamos viviendo, pues decidimos acelerar esto, ¿no? Acelerar el poder empezar con cierta frecuencia a tener estos eventos y a debatir sobre temas. Temas que pueden ser divulgar cosas que se están desarrollando desde el club o cualquier otro tema que os invito a que propongáis. Si tenéis algún interés de que se desarrolle en un webinar un tema específico porque es una inquietud o porque tenéis un caso de uso, una mejor práctica que compartir con los demás, pues completamente abiertos y que contactéis con nosotros porque la idea es ir teniendo esto con cierta frecuencia. Son webinares de 1 hora de duración vía Zoom. Vamos a ver cómo nos funciona el primero y iremos mejorando hasta que esté perfecto, ¿no?, en los próximos. La idea es hacer uno cada 3 semanas, más o menos. Ya estamos pensando cuál podrían ser también el resto de los temas a ir debatiendo, pero como os decía, queda la invitación abierta a que aquello que sea de verdad de vuestro interés o de interés de la comunidad, pues que lo planteéis y que entre todos veamos la mejor manera de desarrollar ese contenido.
hoy, el primero de los webinares es para presentar los resultados de un estudio del estado del gobierno del dato. Este estudio se hizo conjuntamente con Informática y bueno, pues con muchísimo liderazgo tanto de Beatriz de Naturgy como de Elena de Sodexo, basado en una encuesta que lanzamos el año pasado y que muchos recordaréis que completamos, y en estos últimos meses ha trabajado en procesar los resultados y en tener este informe, ¿no? Ahora Javier, Bea y Elena nos contarán los principales resultados. La idea es que luego al final pues tratemos un poco entre todos de ver si de verdad son representativos de nuestra realidad, de nuestra situación, y con estos resultados, bueno, pues cuáles son las prioridades, ¿no? Y realmente qué es a lo que nos encontramos, a lo que nos enfrentamos como próximos pasos. Bueno, yo creo que hasta aquí la introducción. Y lo importante es, como os decía, bueno, que participemos. Dejemos ahora explicar un poco, Javier, algunas tendencias globales que desde Informática nos quieren un poquito transmitir. No solo las locales, más locales de España, porque la encuesta principalmente fue rellenada por personas de España, aunque ahora lo estamos ampliando también a Latinoamérica, sino que también Informática nos dé su visión más global, ¿no? Más internacional. Y Elena y Bea, pues nos contáis ahora los resultados y luego pues debatimos entre todos, ¿no? A ver cómo nos sentimos con estos resultados y qué retos tenemos, ¿no? De ahora en adelante. Pues Javier, te paso la palabra. Muchas gracias, Silvina. Buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos estar aquí hoy presentando los resultados de este paper. Desde Informática, bueno, estamos encantados de haber participado en esto, realizar este estudio conjuntamente, porque bueno, nosotros queremos estar cerca de los CDOs, estamos apostando por esta figura a nivel mundial y bueno, no solamente como pieza clave en proyectos de Analytics, sino también como orientando todo esto a soluciones de negocio más, disculpa un momento, soluciones de negocio como puede ser una iniciativa más global, ¿no? Por ejemplo, una solución de MDM o abordar proyectos de GDPR, ¿no? Por eso hemos apostado por patrocinar la creación de papers de think tank dentro del Club de CDOs de España y Latinoamérica, y el objetivo de hoy es, como habéis dicho, presentar el primero de ellos, ¿no? Nuestro agradecimiento a todo el Club de CDOs por la colaboración en la elaboración de este estudio, y bueno, queremos introducir algunas ideas desde el punto de vista de informática, ¿no? En ese sentido, viendo un poco la perspectiva, como habéis comentado, que tenemos a nivel mundial, a nivel no solamente en España, sino en otros sectores, pues en informática, en informática estamos visualizando diversas iniciativas, ¿no? Perdonad un momento porque hay cierta ralentización en la presentación. Bien. El rol del CDO, estamos viendo ya muchos años ofreciendo soluciones de gestión de datos, en concreto de gobierno de metadatos. En informática ya estábamos ahí hace muchos años, y hemos visto que el rol del CDO está cambiando. De hecho, el CDO hace bastantes años no estaba tan generalizado como hoy en día, ¿no? Siempre ha existido la gestión del riesgo, el cumplimiento regulatorio, toda esta parte de tener que dar reporting a reguladores, ¿no? Pero ahora estamos viendo que se buscan otros objetivos con las iniciativas de gobierno. El enfoque es ayudar a la empresa a obtener valor de los datos, ¿no? Lo que necesitamos alinear con necesidades de negocio, con objetivos de negocio, ¿eh? Sí que hay una iniciativa, y eso se verá más adelante con mis compañeras en el resultado del estudio, de gestión de un programa de transformación digital, ¿vale? La empresa sea más digital, ahí los datos lógicamente son claves. También es lógico entender que cuanto mejor sea la información, pues tendremos mejores resultados a nivel comercial. Sin embargo, a la hora de obtener recursos y soporte para esa gestión de los datos a nivel empresarial, los CDOs deben ser capaces de demostrar que hay un vínculo entre esa mejor gestión de los datos y ese mejor resultado empresarial. No es algo tan trivial, ¿no? Lo que estamos viendo en informática a nivel mundial son iniciativas tecnológicas que son comunes en el apoyo de esos objetivos comerciales, pero el éxito de esas iniciativas tecnológicas pues depende de esa buena gestión de los datos, ¿no? No es solamente el hecho de tener el equipo, el hecho de tener
tener los datos en sí, ¿no? En ese sentido, la estrategia de gobierno busca potenciar el uso de datos fiables. Se requieren múltiples personas trabajando en todas las funciones de la organización, múltiples capacidades técnicas, y la idea es colocar el gobierno en el centro de la organización, de manera que donde están las personas, que además son también la pieza clave de todo esto. Por muchas soluciones que haya, por mucha automatización que haya, las personas son la clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos realizar dar solución a distintos aspectos, pues como, lógicamente, definir nuestro programa de gobierno, hacer descubrimiento de los activos empresariales que tengamos, sobre todo la parte de definir políticas y reglas para la calidad de datos, descubrir esos campos, ejecutar reglas para limpiar los datos, asegurarse que los datos se mantienen limpios en el tiempo, y tanto en reposo como en movimiento, y luego, sobre todo, también, por ejemplo, en una iniciativa de gestión de datos maestros, iniciativa de privacidad de datos, o, sobre todo, la parte clave, ¿no? Disponibilizar esa información para que llegue a todas las personas de la organización, que se involucren todas las personas de la organización, ¿vale? Estas personas y funciones de organizaciones no pueden existir en silos. Para ello tiene que haber una capa de metadatos centralizada que nos permita esta solución, ¿no? En ese sentido también, el problema no está solamente en la calidad de los datos. A medida que aumenta el número de consumidores, pues vamos viendo que también se necesitan, los datos para realizar el análisis necesitan eliminar esas barreras, ¿vale? A medida que nos pongamos de una solución de un acceso a datos más técnico, un acceso a datos más directamente de negocio, necesitamos eliminar esas barreras que son las que nos impiden el acceso a los propios datos, ¿no? Puede ser el conocimiento que tenga el propio usuario, puede ser el propio acceso al dato, la privacidad que no te deja acceder a esos datos, o las capacidades técnicas necesarias para ello, ¿no? Nuestros clientes a nivel mundial estamos observando que esta tendencia es común, que se busca esa disponibilización de datos a través, para intentar buscar un modelo de autoservicio, ¿no? Lógicamente, las prácticas del pasado no se aceptan las necesidades del futuro, y lo que se busca es dar satisfacción a esos usuarios que van a requerir cada vez llegar a más, digamos, a más población de usuarios de consumo de datos con menor necesidad técnica para hacer ese propio consumo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que en informática hemos posicionado o queremos posicionar es, escuchando a esos clientes a nivel mundial, incluso muchos de ellos han empezado a construir estas soluciones internamente, es crear lo que es el concepto de Data Marketplace, ¿no? No debe confundirse con un catálogo de metadatos. El Data Marketplace es algo más. Hay similitudes, como por ejemplo que un catálogo pues sí que incluye el concepto de que hay un catálogo de datos, ¿no? Un marketplace de datos, pero además a ese catálogo de datos se le añade contexto de negocio y se añade lo que es la gestión de pedidos, el componente de entrega de esos datos y el cumplimiento de que la entrega de esos datos es correcta, ¿no? Es tan sencillo de entender como de usar. Al final, el marketplace, lo que posicionamos en informática es la recompensa a todo el esfuerzo de gobierno que ya se ha realizado con todos esos programas de gobierno, con todo ese esfuerzo tanto personal como técnico en realizar un programa de gestión del gobierno de datos en la organización, ¿no? Se crean categorías de datos, se le da sentido de negocio, esos usuarios que van a consumir los datos navegan por las categorías, buscan encontrar los datos correctos, esos datos tienen que ser fiables, ¿vale? Tienen que ser relevantes a sus necesidades. Cuando lo encuentran, lo que están buscando, lo solicitan y entonces se activa el flujo de trabajo que nos permite realizar ese gobierno, ¿no? Que todas las condiciones se cumplan para que haya una aprobación y una entrega de datos. Y ese dato, una vez se ha aprobado, tiene que ser sencillo de entregar, tiene que llegar a su destinatario de manera sencilla, de manera automatizada, ¿no? Entonces, los propietarios de los datos y los equipos de operaciones tienen que ser capaces de garantizar esto, ¿no? Al final, también los equipos de ingeniería de datos, respaldados por una automatización en el descubrimiento de metadatos y soluciones de inteligencia artificial, tienen que ser capaces de hacer esa entrega. Y nada, para terminar, y ya doy paso a Elena y a Beatriz para que nos den un poco resultados del paper, del estudio. Lo que buscamos es, no sé si se está refrescando en pantalla, simplemente comentar que, bueno, en informática nos dedicamos precisa y exclusivamente a proporcionar soluciones que dan cobertura a estas necesidades que vamos a detectar. En informática llevamos muchos años centrados en trabajar para que nuestras soluciones y nuestros clientes nos mantengan como líderes en todo donde ofrecemos nuestras soluciones, en todos esos sectores donde estamos posicionados. Hacemos poco, pero lo que hacemos lo hacemos muy bien. Y bueno, no somos una empresa disruptiva que tiene una solución que directamente triunfa, sino que nos mantenemos como líderes en todos esos mercados. No me entretengo más, creo que cumplo con las restricciones y doy paso a que Beatriz y Elena nos cuenten
los resultados del estudio, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar a proyectar ahora el estudio. Un segundo. A ver. Danos un minuto. Aquí. Genial. Vale. Son las cosas que tiene el directo. Buenas tardes a todos. Soy Elena Díaz de Sodexo Beneficios e Incentivos. Soy la responsable de Gobierno del Dato para la sede de España. Entre Beatriz de Moreno de Naturgy y yo vamos a pasar ahora a comentar los resultados del estudio. El Gobierno del Dato sabemos que es intrínseco a las Data Office porque es una competencia exclusiva de ellas y si bien no siempre es lo que más luce, sí es un aspecto muy relevante y es por eso que desde Club de CDOs hemos querido profundizar en el conocimiento que tenemos en España de Gobierno del Dato porque pensamos que sería muy relevante para compartirlo con la comunidad. Entonces, el primer paso para llevar a cabo esta labor es precisamente identificar en qué vías trabajar. El primer paso para identificar en qué vías trabajar es precisamente saber de qué base estamos partiendo en las compañías españolas en cuanto a Gobierno del Dato. Y es por ello que desde el Club hemos realizado este estudio. Este estudio creemos que es relevante porque supone, porque es el primero va a ser el primero de una serie de papers que publicaremos en el club. Bea después nos va a ampliar un poquito más de información sobre esto. Creemos que el contenido es muy relevante porque para los profesionales de Gobierno del Dato en España, porque no contamos con estudios similares del estado de Gobierno del Dato en este país. De ahí que hayamos realizado el estudio y que consideremos que tiene relevancia suficiente como para querer compartirlo con vosotros y dedicarlo a un webinar. Para poder realizar este estudio, lo primero de todo necesitábamos recabar la información necesaria. Le dimos varias vueltas a cuál iba a ser la mejor forma de hacerlo. Vimos que necesitábamos vuestra colaboración, tomáramos el camino que tomáramos, y de ahí que en el último trimestre de 2019 os lanzáramos a los socios del Club de CDOs una encuesta sobre el Gobierno del Dato. Nuestra intención desde el Club de CDOs no es estar enviándoos encuestas constantemente, porque todos somos gente ocupada, sabemos que no estáis para esto, pero vimos que en este caso iba a ser la mejor forma de recabar la información sin molestaros demasiado. La encuesta se diseñó y se elaboró de forma que os llevara el menor tiempo y esfuerzo posible para completar, pero que al mismo tiempo nos proporcionara a nosotros información de valor necesaria para poder realizar el estudio. La encuesta tuvo muy buena acogida y en esto sí que queremos daros las gracias a todos los socios que la habéis contestado en nombre del club, porque una parte muy importante de la comunidad de los socios la habéis completado y es por eso que consideramos que los resultados son bastante relevantes. De todas formas, luego en la parte de debate y dudas profundizaremos más sobre esto. Ahora ya pasamos a enseñaros los resultados de la encuesta. El objetivo para la mayoría primeramente lo que queremos hacer era una especie de hallar el contexto estratégico en el que se encuentra el Gobierno del Dato en las empresas españolas. Por ello, el primer capítulo versa sobre objetivos, retos y prioridades del Gobierno del Dato para las data offices de las empresas españolas. En cuanto a objetivos, que es lo primero de todo, la mayoría de los encuestados habéis señalado que el uso del dato como palanca palanca para la transformación digital de la organización y la mejora y el mantenimiento de la calidad de datos son vuestros objetivos principales. El rol de los CDOs y de Gobierno del Dato
Inicialmente nació en España para asegurar que la información reportada a los reguladores era la debida. En España nació sobre todo en sectores que tenían una alta presión regulatoria. Sin embargo, ahora el rol se ha extendido a empresas de otros sectores que no tienen tanta presión regulatoria y de hecho más de la mitad de los encuestados pertenecéis a este segundo grupo. Por eso estamos viendo que la consolidación del reporte interno y corporativo no figura como uno de los objetivos principales. Si bien ambos grupos, tanto los que procedéis de compañías que tenéis alta presión regulatoria como los que no, tenéis este objetivo, ahora mismo en España se ha tornado como que no es el principal, sino que lo es para mucha gente, pero no para la mayoría. Sin embargo, en todo caso, sigue siendo la base para poder pasar al uso del dato como palanca de transformación y gestionar el cambio cultural data-driven y poder partir de una buena calidad del dato y una calidad que podamos mantener en el tiempo. Si bien uno de los aspectos, entre comillas, digamos, estrella o que más luce en un buen gobierno del dato es precisamente el poder desarrollar una estrategia de monetización de estos mismos datos, y muchas veces, de hecho, es lo primero que se solicita desde la dirección cuando las data offices se crean, que es moneticemos. A día de hoy, en 2020, en las compañías españolas no se ha señalado como que este sea un objetivo mayoritario. Es muy probable que en aquellas compañías que llevan más recorrido andado y estén más maduras en esto, sí que estén ahora mismo más centradas en monetizar y precisamente sean ellos los que han respondido que sí es uno de sus principales objetivos. La mayoría de las compañías es muy probable que estén en fases anteriores y es posible que si hagamos esta misma pregunta en el futuro, los resultados cambien. Una vez establecidos los objetivos de las data offices, es muy relevante poder identificar qué retos nos van a suponer el llegar a la consecución. Para la mayoría de los encuestados, como podéis ver, señalan que los principales retos a conseguir son el respaldo de la dirección y del CEO para sacar adelante estas iniciativas y proyectos del gobierno del dato, así como la conducción del cambio cultural de la organización para ser una organización data-driven. Creemos que es importante señalar que la falta de respaldo por parte de la dirección ralentiza la consecución de los objetivos planteados, que son los que hemos visto anteriormente. Con poner a un responsable de gobierno del dato en la compañía no basta para que los datos estén gobernados. Se necesita empoderamiento, respaldo y dotación de medios para realizar esta labor. Es por ello que la gran mayoría de los socios han señalado estos puntos como grandes retos dentro de su rol y de su recorrido como responsables de gobierno del dato en las organizaciones en España. Esto también es muy inherente al hecho de que casi todos los encuestados señalan el cambio cultural hacia el data driven como uno de estos principales retos. También la mayoría de los encuestados hemos visto que provienen de áreas técnicas, de áreas o bien técnicas o directamente de IT. De hecho, muy frecuentemente, gobierno del dato y los CDOs se encuentran perteneciendo a las áreas de IT y dependen jerárquicamente de los CIOs en España. Sin embargo, como hemos visto, se enfrentan a objetivos y retos que no son de naturaleza técnica, que exigen el desarrollo de unas skills, llamámoslas de tipo soft, diplomacia, persuasión, etcétera, porque vamos a ser la palanca del cambio cultural en la organización. Esto nos parece muy relevante porque en muchos casos se está poniendo a personas con perfiles técnicos a conducir cambios culturales sin un amplio respaldo por parte de la organización, como estamos viendo en los resultados de este estudio. Y ya finalmente, para completar la contextualización estratégica del gobierno del dato ahora mismo en España, es interesante ver
cómo de importante consideran los CDOs precisamente al gobierno del dato. Es decir, gobierno del dato es una de las competencias y una de las responsabilidades claves de los CDOs, pero los CDOs también tienen más. Entonces, también queríamos ver concretamente para los CDOs españoles cómo de relevante y de importante es el gobierno del dato. Como podéis ver ahora, la gran mayoría de los CDOs encuestados, que es casi 78, o sea, muy cerca del 80, señalan como alta o muy alta la prioridad que le están dando a una implantación exitosa del gobierno del dato en sus organizaciones. Por tanto, lo que vemos es que este es uno de los pilares clave en los que se asientan las data offices a pesar del poco respaldo de la dirección. Para poder pasar a explicar el resto de los insights y los resultados que hemos encontrado en este estudio que hemos realizado, le voy a ceder la palabra a nuestra compañera Beatriz Moreno de Naturgy. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Perfectamente. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días a los que se conectan desde Latinoamérica. Y muchas gracias. Antes viendo a los asistentes, reconozco mucha gente de la que ha participado en nuestra encuesta, así que de antemano os damos las gracias, ¿no?, por habernos ayudado a poder hacer esta síntesis de cuál es la situación del gobierno del dato en España. Yo voy a presentar la segunda parte del estudio, si el control remoto me lo permite, porque no me está dejando pasar. Bueno, os vamos a ir contando un poco qué otras preguntas que hicimos que considerábamos importantes que nos habéis contestado, ¿no? La siguiente pregunta, el siguiente bloque de preguntas refiere más a la visión general del gobierno del dato en España, ¿no? Queríamos un poco tener un aterrizaje de qué grado de evolución y de implantación tenemos en las distintas empresas españolas de elementos de gobierno. La primera pregunta que os hicimos fue ¿qué elementos de gobierno dispones actualmente como CDO? Aquí las principales respuestas fueron más de un 70% ya disponéis de una estructura organizativa de gestión del dato, aproximadamente un 68% políticas de gestión del gobierno del dato y en la misma proporción lo que llamábamos los elementos de gobierno, ¿no? Diccionario, glosario de términos de negocio y dominios de datos. Ya luego en menor proporción, pues el gobierno del dato, que son el 1%, más de calidad, luego lo comentaremos, y de arquitectura de datos. Bueno, normalmente, y seguro que los que sois responsables de gobierno del dato os habéis encontrado, es que cuando empezamos a hacer nuestras funciones vamos un poco de apagafuegos, ¿no? Normalmente recurren al gobierno del dato porque hay un problema de definición en el comité de dirección o tenemos unos problemas en la calidad del dato y no podemos actuar correctamente en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, pues que os voy a contar, ¿no? El disponer de un framework de gobierno del dato sólido que siente las bases para el resto de actividades que tenemos que llevar a cabo es muy importante, y es una buena noticia que por lo menos las bases de este framework, que son la estructura organizativa de responsabilidades, el tener ciertas políticas como pilares y ciertos elementos de gobierno como diccionarios, metadatado de estructuras o glosario, pues el saber que más de un 68% pues ya dispone de esas estructuras lo interpretamos como una buena noticia a nivel de comunidad, ¿no? Vamos avanzando en el buen camino. La siguiente, yo creo que tiene un poco de retraso, disculpad, pero no ahora. La siguiente pregunta que hacíamos es, desde tu experiencia como CDO, ¿cuál crees que se podrían considerar las mejores prácticas en el gobierno del dato? Y también, pues, buena noticia, estas mejores prácticas están muy relacionadas con el grado de implantación de la primera pregunta, ¿no? Más del 80%
consideráis que es básico tener una cultura y una importancia del dato, está muy relacionado con lo que antes nos presentaba Elena, ¿no? Es imprescindible disponer de un apoyo, una sponsorización de la dirección para lograr hacer que todas estas cosas ocurran, porque las tareas de los equipos de gobierno, pues muchas ocasiones que os voy a contar no son sencillas. Entonces, la parte de la cultura y la importancia del dato, lograr que a todos los niveles de la organización transformemos esa cultura por el cuidado del dato es muy importante y pues obviamente es la primera mejor práctica que todos identificamos, o sea, estamos muy alineados. Casi 65% desarrollar políticas de gestión y gobierno del dato, también una buena noticia porque antes pues nos hemos contestado que un 68% ya teníamos desarrolladas estas políticas, estábamos en el camino, y un 62%, un 61% considera como una mejor práctica el establecer una organización orientada a la propiedad del dato, que responde también con el tema de organización que veíamos en la pregunta anterior. Con lo cual, bueno, acorde con los elementos de gobierno y con cómo estamos implantando, es también una nueva noticia, buena noticia para la comunidad, ¿no? Siguiente bloque de preguntas que hacíamos es, bueno, ¿y realmente estás satisfecho con la estrategia de gobierno del dato que estás llevando a cabo en tu organización? Aquí ya empezamos a entrar en temas interesantes. Casi un 20% nos habéis contestado que sí, un 61% dice que sí, pero se podría mejorar y se podrían hacer algún cambio en ellas. Un 6,45% dice que no está contento y un casi 13% nos dice que no sigue ninguna estrategia. Bueno, cuando hemos preguntado más en profundidad el por qué no está realmente satisfecho, de nuevo, las respuestas tenían mucho que ver con todo lo que es cultura corporativa, con lograr implantar la estrategia de la compañía, una estrategia más data-driven, con el tema de la profesionalización de la función, más que con temas más tecnológicos, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es que realmente la tarea de gobierno del dato no es fácil, ¿no? Tenemos que lograr implantar cierta excelencia en el cuidado de datos, paralelizarlo con lograr implantar unas tecnologías de autoservicio que consigan realmente que la gente pueda explotar los datos de manera autónoma y en condiciones. Tenemos a la vez que lidiar con todos los temas de seguridad interna y externa, ciberseguridad y además pues todos los temas de GDPR y de protección de datos personales, y además tenemos que lograr implantar una cultura y una transformación en la cultura y una profesionalización de ciertos roles. Bueno, son muchas cosas, muchos retos por delante, no es fácil, y pues por eso estamos viendo aquí en este gráfico lo que estamos viendo, ¿no? Un 20% está satisfecho, en gran parte responde a los ámbitos más regulados, ¿no? De banca y seguros, que son los que nos llevan ventaja en toda esta implantación de este tipo de proyectos, ¿no? Porque han tenido ciertas imposiciones a nivel regulatorio. El resto estamos en ello, estamos bien, lo hemos visto en la parte anterior, estamos caminando pues por el camino que creemos que tenemos que caminar, pero bueno, hay mucho camino por recorrer y todavía muchas cosas por hacer. Cuando preguntamos por el tiempo que se ha necesitado para implantar un proyecto de gobierno del dato, aquí vemos que casi un 39% nos dice que ha tardado entre 1 y 2 años, un 38-39% ha tardado más de 2 años y unos afortunados con un 23% han tardado entre 6 meses y 1 año. Bueno, aquí equiparar también es complejo, ¿no? Pues voy a contar un poco la estrategia de las actividades de gobierno del dato, pues suelen diferir mucho en función de los ámbitos en los que se dedique cada organización y también pues la volumetría de la empresa, ¿no? Algunos de nosotros hacemos un poquito de todo, ¿no? De metadatado, de diccionarios, de glosario de términos, de cultura.
hay otros que se han decantado más por la parte más de reporting corporativo, los que el gobierno del dato está más relacionado con el puro gobierno del data lake, donde pues los temas más de metadata y de linaje adquieren mayor importancia, es decir, que hay muchas tipologías de proyectos de gobierno del dato y esto también pues podría justificar el que algunos estemos tardando más y otros estén tardando menos. ¿Qué más cosas hemos preguntado? A ver si me deja pasar. Principal retorno del gobierno del dato. Aquí, ante la pregunta de cuál es el principal retorno de la inversión del gobierno del dato, con un 81% nos habéis contestado que sobre todo reporting consolidado y homogenizado. Un 68% habla de mejoras en la calidad de los datos y un 46% de alfabetización o de incrementar los resultados de negocio. Esto está bastante relacionado entre lo que decíamos antes, ¿no? Un 40% de los encuestados pertenece al sector de banca y seguros, donde pues, el tema de tener un reporting consolidado y homogenizado es primordial y es básico, con lo cual es uno de los principales retornos, obviamente, que nos estamos encontrando. Que la siguiente sea calidad también es bastante obvio, ¿no? O sea, el demostrar los retornos que la implantación de proyectos de gobierno del dato van a tener, prácticamente se suele demostrar o con un reporting consolidado, suprimiendo hilos de información y eficientando los recursos internos, o implantando mejoras de calidad del dato que nos ayuden a reducir costes o incrementar márgenes porque facturamos más o podemos tratar y trabajar mejor con los datos cuanta más calidad tengan estos, ¿no? La otra pregunta muy relacionada es, el principal retorno es el reporting consolidado. ¿Cuál es el principal reto, ¿no? de este reporting interno desde la perspectiva de los D2? Aquí un 78% nos habéis contestado que pues, con el principal reto es la asistencia de sitios de información. Esto yo creo que, salvo las empresas muy nativas digitales, firmaríamos todos, ¿no? Tenemos, más en las empresas grandes, pues muchos problemas con los hilos de información y con el tratamiento diferenciado en función de la unidad de los datos que se extraen de sistemas diversos. Un 53% nos habéis dicho que existe una falta de responsabilidad relacionada con el dato. Esto está intrínsecamente relacionado con temas de cultura y temas de sponsorización, ¿no? Que logremos tener esos roles que cuiden del dato. Un 50% nos habéis dicho que falta el pensar cómo vamos a utilizar esos datos. Esto nos lo encontramos mucho en las empresas que tenemos muchos años de historia, ¿no? En el pasado, pues, los sistemas no se desarrollaban, obviamente, se desarrollaban para soportar los procesos a los que tenían que dar respuesta. Obviamente nadie pensaba, estos datos los voy a tener que utilizar luego y explotarlos, ¿no? Cómo tengo que captarlos, cómo tengo que tipificarlos en esos sistemas. Entonces, pues es claro, ¿no? Que un 50% pues estamos hablando de esto, ¿no? de estos problemas. Y un 43% pues no tener controles de calidad a lo largo del proceso, ¿no? Esto nos pasa mucho, ¿no? Si no hay falta de responsabilidad, los procesos están segmentados, el ciclo de vida del dato está segmentado y por lo tanto no hay una visión completa que asegure la calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos. Siguiente bloque estaba más relacionado con la calidad. Aquí lo primero que preguntamos es si disponíais de cuadros de mando para medir la calidad de los datos. Ya solo un 60% de los encuestados nos contestaron que tenían cuadros de mando para medir la calidad, pero solo un 40% de ese 60% confesaba que realmente lo estaba midiendo de manera continua. Aquí, pues obviamente, la calidad del dato es un tema clave también para demostrar el valor que el cuidar el dato va a tener y obviamente esto es imprescindible que lo podamos hacer de manera continua, ¿no? Para que logremos asegurar que de manera constante ese dato tiene los requisitos que necesitamos para explotarlos y que nos pueda ofrecer valores de explotación. Y otro tema imprescindible es la involucración de los negocios en esto, ¿no? La calidad del dato no es algo cuya responsabilidad
tenga que dejarse solo en manos de los equipos de IT. Es imprescindible que los equipos de negocio se involucren directamente, y ahí la gran tarea de los famosos data stewards en el cuidado y el velar por crear ese lenguaje común en saber qué significan los datos para cada una de nuestras organizaciones, y además de asegurar que esos datos tienen la calidad que el negocio espera que tengan esos datos, ¿no? Entonces, los principales temas de incidencias de calidad en el dato, pues nos habéis contestado un 72% falta de responsabilidad, claramente relacionado con es imprescindible tener roles asociados, un 48% que los datos no tienen el mínimo de calidad necesario. Esto nos pasa mucho, ¿no? Queremos hacer muchos tratamientos con los datos y nos faltan muchos datos que no tenemos. Y obviamente, ¿no? Famoso un 38% temas de definición del dato, ¿no? Esto es un clásico en todas las empresas, ¿no? Que tengamos problemas de definición. El siguiente bloque de preguntas está relacionado más con los recursos de los que disponemos. Hemos preguntado por qué equipos disponéis. Aquí nos llama la atención, ¿no? La inmensa mayoría de los encuestados, un 90%, dispone de equipos de menos de 20 personas. Esto es curioso considerando que estamos hablando de muchas de las empresas son empresas del IBEX 35 y por tanto estamos hablando de empresas grandes. Esto no tiene por qué ser una mala noticia, siempre y cuando, porque el gobierno del dato no es un tema de la unidad o de la dirección de gobierno del dato, sino que es un tema de todos a nivel organizativo y por tanto, mientras logremos disponer de una organización, o sea, tener una organización que asuma como propias estas políticas del dato y que ejerza, pues no pasa nada porque tengamos equipos pequeñitos dedicados. También nos hemos preguntado sobre el presupuesto que dedicabais a la formación técnica de vuestros empleados. Aquí, pues un 35% y 36% nos contestáis que no tenéis presupuesto dedicado a formación. Un 32% tiene menos de 50.000 euros. Y un 14% tiene entre 50.000 y 200.000 y otro 14% entre 200.000 y 1 millón. Y solo unos afortunados, un 4%, tienen más de 1 millón dedicados. Aquí nos ha llamado la atención que cuando preguntábamos por qué tipología de formación estáis llevando a cabo, pues habla más de formación técnica, de diccionario, de glosarios, un poco más temas relacionados más con tecnologías, temas más técnicos. No estamos dedicando, o no nos ha parecido que estemos dedicando presupuesto en formación a temas más soft, de cambio cultural, de persuasión, que es una de las cosas que estamos viendo que sí que necesitamos. Y bueno, aquí un guiño a algo que a nosotras nos ha parecido curioso cuando analizamos los resultados. Y bueno, imprescindible obviamente es conocer el negocio, ¿no? Un buen gobernador de los datos, ¿no? Es básico que conozca muy bien los procesos de negocio para los que tiene que trabajar, ¿no? No solo conocimientos técnicos. Y el último bloque de preguntas estaba más relacionado con el impacto de la tecnología en el gobierno del dato. Aquí hemos preguntado por qué tipo de arquitecturas de sistemas existen en vuestras compañías. Un 68% tenéis tecnologías más on-premise y tradicionales. Un 42% tiene ya Big Data y un 45% nos habla de Crowd y un 51% de tecnologías híbridas. Esto, bueno, nos ha parecido lógico viendo las tendencias de los sectores. Y lo que también ha sorprendido es que cuando hemos preguntado si disponéis actualmente de herramientas para gobernar estos datos, pues solo un 27% nos ha contestado que sí, un 43% no tiene pero está en ello y un 30% no dispone de herramientas. Aquí pues remarcar que obviamente, ¿no? Para un buen gobierno en la nube y una buena gestión, un buen gobierno de los modelos analíticos e informacionales que sobre los data lakes vamos a crear, pues es imprescindible tener un buen gobierno de los datos y saber qué datos tenemos en nuestros data lakes, dónde están localizados y qué significan estos datos, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente la evolución tiene que ser a la mayor implantación de herramientas de gobierno porque
van a ser imprescindibles para que podamos gobernar esos data lakes y esas infraestructuras en la nube. Y ya como conclusiones del estudio, previo a dar paso un poco a vuestras preguntas y al debate, que es lo realmente interesante, bueno, lo hemos visto, ¿no? Los responsables de gobierno del dato tenemos grandes retos por delante. Lo decía antes, ahora tenemos que garantizar la excelencia del dato, construir una buena estrategia del dato acompañado de programas que aseguren que los datos más relevantes están gobernados. Además, tenemos que democratizar el uso y la explotación de los datos, que es el fin último, ¿no? Para poder ser empresas data-driven. Además, tenemos que velar por la seguridad y ahí en paralelo tenemos que generar y comunicar una cultura orientada al dato y profesionalizar esos perfiles internos. Pues los retos no son triviales, tenemos muchas cosas por hacer por delante, mucho camino por recorrer. Nos habéis dicho en la encuesta como retos claves para vosotros el apoyo de la dirección, el tener unos elementos de gobierno básicos, ¿no? Para poder gobernar y la capacitación de los recursos. Además, en paralelo, en la situación actual donde se nos están exigiendo cada vez más retornos, tenemos que ganar en excelencia operativa y, por tanto, tenemos que lograr llevar a cabo estos retos a la par que demostramos que esto aporta valor a nuestras organizaciones y, por tanto, demostramos con proyectos concretos el valor que esos datos nos van a aportar, ¿no? A la par que construimos esos frameworks y esos sólidos necesarios para evolucionar. Bueno, no existe una fórmula secreta, no es fácil, no se trata de juntar todas estas piezas de seguridad, organizaciones, elementos de gobierno y capacitación y que mágicamente todo funcione. Pues lo voy a contar, ¿no? No es tan fácil, tenemos un gran reto por delante, pero tenemos ejemplos de éxito muy cercanos entre la comunidad data, muchos de los cuales se han unido a este webinar, y eso es lo que nos gustaría, lo que queremos que sea el segundo paper, un poco ejemplos más cercanos de éxito, que los que realmente han conseguido implantar casos de éxito en las empresas españolas nos lo cuenten, nos digan cuál ha sido su fórmula, qué pasos han dado y que pues, podamos aprender de ellos. Y bueno, con esto doy paso a la parte de preguntas. Muchas gracias y a vuestra disposición, estamos a vuestra disposición para cualquier profundización que queráis hacer o solicitud de un análisis más exhaustivo del tema de gobierno. Muchas gracias. Gracias, Bea. Gracias, Elena y Javier. Muy interesante. Yo personalmente tengo algunas dudas importantes sobre lo que hemos respondido, y yo he respondido también. El 60% de nosotros no estamos muy confortables con el nivel de gobierno desplegado, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos todavía grandes retos por delante. Si os parece, a ver, hay como varias preguntas ya que se han planteado. Mirar, voy a ver primero en el chat, voy a ir viendo, a comentar en voz alta alguna de las preguntas y ahí sí que os pedimos que si alguien quiere coger el micro para hacer alguna respuesta o hacer algún planteamiento diferente, adelante, estamos todos invitados, no hay una verdad única. A ver, aquí tenemos a Daniel Escuder que nos pregunta: del presupuesto dedicado al gobierno del dato, ¿cuánto creéis que sería conveniente dedicar a licencias de software, cuánto a consultoría y cuánto a formación para tener un programa de gobierno del dato compensado? ¿Alguien se atreve a la respuesta? Tenéis que levantar la mano y os puedo habilitar el audio, ¿vale? Esta es un poco la fórmula que vamos a hacer. Quien quiera responder en público, levanta la mano, a mí me va a llegar el aviso y yo habilito el audio, ¿vale? Esa es la fórmula. Yo, si os parece, aquí doy mi punto de vista, que es mi experiencia, ¿no? En mi caso concreto no es tanto cómo compensar o distribuir entre
el tipo de gasto licencia, el tipo de gasto consultoría o apoyo de expertos externos o el tipo de gasto formación, es más el retorno de ese gasto, ¿vale? Es decir, oye, cada pieza de inversión, ¿qué es lo que voy a retornar con ello, ¿no? E intentar sacarle el máximo valor a cada una de las piezas de inversión. Es decir, si hacemos un programa de formación, pues cuántas las personas que voy a formar, qué retorno voy a tener, qué capacidades o habilidades adicionales vamos a conseguir. Lo mismo con consultoría. La consultoría en general es, en mi caso, apoyo concreto para desarrollar con expertos algún gasto es entre cuánto es el valor que voy generando con cada gasto e inversión que se van haciendo. Pero seguro que hay alguien que a lo mejor tiene algún otro punto de vista. Dani, te he habilitado el audio, ¿vale? Por si quieres responderle a Silvina, a Rafa también. Cualquier persona que quiera habilitar el audio, levanta la mano y se la habilito. Vale, ¿me oís? Sí, Dani, te escuchamos. Vale, Estupendo. pues bueno, lo primero, buenas tardes a todos y buenos días a los que están en LATAM. Yo lo primero deciros que pues estoy encantado con esta iniciativa que estamos haciendo y bueno, creo que habéis hecho una exposición fantástica, tanto desde la parte de informática como vosotras. Y bueno, os he lanzado esta primera pregunta porque yo ahora que estoy o que digamos he entrado en esa parte de la tarta que habéis presentado antes en las que pues bueno, no hay proyectos de gobierno del dato tan estables porque no arrancamos con una regulación tan fuerte como la que pueda haber en sectores como banca, aseguradores o similares. Pues es una pregunta que yo tenía porque hay veces que creo que bueno, Silvina me ha dado como siempre un buen enfoque para apalancarme ahí y empezar, porque creo que hay veces que es un poco complicado o que como CDOs cuesta un poco llegar a medir cómo vamos a retornar todo ese programa de gobierno que estamos arrancando. Yo ahora más o menos tenía iniciado o tenía pensado enfocarlo más desde los beneficios que podemos obtener al hablar todos un lenguaje común, que es una cosa que este tipo de proyectos tiene que dar. Y bueno, porque también creo que con todo lo que está pasando a veces es difícil equilibrar bien el programa de gobierno porque, claro, dependiendo del tamaño de la empresa, sobre todo si son empresas que ya están muy consolidadas, tienen data lakes muy grandes, quizás es muy necesario poner foco ahí y dedicar gran parte de la inversión que hay que hacer en el arranque de los programas a esa parte, porque al final si se nos desgobierna el data lake, que al final suele ser ahora el punto de entrada de todo el data row, pues es más complicado luego, como ya habéis comentado antes, llegar a poder hacer analítica o llegar a poder ofrecer el dato como servicio, que al final yo creo que es lo que buscamos todos los que arrancamos proyectos de gobierno del dato, entre otros objetivos. Así que agradecerte la respuesta, Silvina, y bueno, si alguien más quiere intervenir y dejarme o dejarnos su opinión o su punto de vista, sería muy agradecido por mi parte. Gracias. Perdón. Gracias, Dani. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Pues mira, yo te puedo comentar que desde mi punto de vista, lo que hemos hecho en una parte en Latinoamérica con algunos clientes muy grandes, ellos entran a proyectos demasiado largos y lo que ha habido dos líneas de trabajo. Ha sido que ellos o entran al proyecto muy largo acompañado con el top management y ellos dan el soporte para lo que es la parte del servicio de gobierno de datos y comienzan a hacer un proyecto de varios silos de trabajo. El otro lado es que hacen el proceso por outsourcing. Ellos dicen, yo me voy a enfocar a mi negocio y voy a comenzar a revisar la parte de gobierno de datos a través de terceros que me den el servicio, ¿no? Yo no quiero meterme a temas específicos sobre la parte de gobierno de datos porque es un tema para ellos demasiado complejo y no es parte de su día a día, ¿no?
Lo que sí me queda claro en ambos puntos de vista de este tipo de proyectos es que buscan los famosos quick hits. Como son proyectos largos, ellos buscan de alguna manera establecer un concepto de gobierno de datos de rápido retorno de inversión, y la sugerencia en esa mezcla que a lo mejor estás buscando es que te dé un resultado rápido para poder fundamentar la siguiente parte del proyecto, ¿no? Es como un proyecto tan largo, bueno, hay veces que el presupuesto no está definido para el 100% del proyecto, sino para la primera fase, ¿no? Y la primera fase, si es exitosa y damos los quick hits, conviene llevar la siguiente fase, ¿no? Entonces, parte de los procesos que yo he visto dentro de lo que son los proyectos que he vivido, y es algo que sería interesante revisar cómo fasear cada uno de los proyectos y cómo ir por el presupuesto por cada uno de los ciclos del mismo, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Yo aquí pongo un matiz, Héctor, que yo tengo un eslogan y hay parte de mi equipo conectado y mis antiguos equipos, y es que el gobierno del dato no es un proyecto. Llega para quedarse. Entonces, yo un consejo personal también con mi experiencia en esto es: nunca lanzaría una iniciativa de gobierno del dato en formato proyecto. Sí con fases, sí con desarrollo de algunos temas antes, otros después, con diferentes focos, pero proyecto, si una organización está pensando en iniciar una iniciativa de gobernar los datos de su compañía, se lo tiene que plantear a largo plazo y no como un proyecto. Mi visión aquí muy particular, ¿vale? Oye, la verdad es que no tenemos mucho tiempo y tenemos muchos planteamientos, ¿eh? Mira, hay algunos temas que están saliendo tanto en el Q&A como en el chat. En concreto, Evaristo Gamboa planteas varias cuestiones sobre cultura del dato, ¿no? Cómo hacer una estrategia del despliegue de la cultura del dato, qué roles deben de estar involucrados, si hay ejemplos del impacto de ese despliegue de cultura. Yo aquí voy a proponer que uno de los webinars que hagamos sea sobre cultura y gestión del cambio en la parte de datos, ¿vale? Porque creo que tenemos como mucho alrededor de la cultura y habéis visto que una de las principales preguntas, una de las preguntas sale como respuesta principal que la cultura es una de las prioridades. Por lo tanto, aquí, si os parece, digo porque vamos a ser muy breves en la respuesta sobre un tema que es como muy amplio, ¿no? Y luego Paco Torres también planteas un tema que yo creo que en sí es muy, muy interesante para todos, pero que igualmente creo que merece, por el contenido que tiene, un común monográfico, ¿no? Y es, oye, ¿cómo calculamos o medimos el retorno del gobierno de datos y calidad de datos? Hay algunos casos genéricos. Yo creo que igualmente aquí merece la pena que hagamos un webinar del club. Yo hoy no salgo con Voy a poner el mute, por favor, de alguien que está... Bueno, yo iba a proponer, Paco, si te parece bien el resto, que sea también un contenido específico para un webinar, porque es un tema súper relevante, es decir, la manera de conseguir el sponsorship y la relevancia que tiene este tema dentro de nuestras organizaciones es demostrando el valor. Y demostrar el valor es con KPIs. Lo que no se mide, pues difícilmente se puede potenciar, ¿no? Y con lo cual, dos temas súper interesantes para próximos webinares. Y teníamos por aquí Javier Palmero, planteabas aquí algunas cosas. ¿Tenéis disponible algún estudio que exponga comparativas de las principales herramientas para data governance, pros y contras, y si son open source o propietarias? Y por otro lado, me gustaría conocer cuáles serían los 3 primeros pasos claves para comenzar con el camino del data governance. Bueno, yo ya di uno, que es no considerarlo como proyecto. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia y responder? Hola, no sé si se me oye. Sí, Rafa. Sí, Rafa. Vale. A ver, yo respecto a lo que comenta Javier Palmero, bueno, no tenemos un estudio que compare
las herramientas de Data Governance. Bueno, primero voy a presentar, soy Rafael Fernández, CDO de Bankia. No tenemos ese estudio, pero lo que sí tenemos en el club es lo que llamamos el Talk to an Expert, es decir, que podemos, siempre hay alguien del club que utiliza alguna de las herramientas que hay en el mercado o que las ha utilizado, entonces siempre lo que hacemos es que, bueno, podemos llamarnos unos a otros para consultar en vivo y en directo cómo funciona o no. Respecto a lo de los 3 primeros pasos, voy a ser súper rápido, ¿vale? Porque no quiero que la gente se quede sin aplaudir en las ventanas y todas esas cosas, ¿vale? Ahora a las 8 de la tarde. Yo creo que hay 3, dado que pides 3, pues te diré 3. Pueden ser más, pero el primero es conocer para qué se quiere gobernar el dato, porque puede ser una moda, puede ser que lo haya oído el CEO en algún sitio, o puede ser por temas de calidad del dato, puede ser por aportar valor al dato. Primero hay que conocer el para qué, los pains que se tratan de cubrir. Después garantizar la sponsorización. Eso es clave. La sponsorización desde arriba, porque te va a aportar, aparte de llegada, te va a aportar presupuesto y te va a aportar pues probablemente la transversalidad que de otra manera te sería mucho más complicado conseguir. Y en tercer lugar, yo gestionaría bien las expectativas. Muchos procesos de gobierno del dato nacen con unas expectativas muy elevadas, lo digo por experiencia, y luego, pues si no cumples exactamente con esas expectativas, pues puede desinflarse la credibilidad del CDO, ¿no? Así que como dabas 3, para mí estas son las 3. Y además comentarte que será un poco lo que trataremos en el siguiente paper, ¿vale? El siguiente paper explicaremos un poco ejemplos de empresas donde ha funcionado y qué pasos han dado, ¿no? Qué actividades han llevado a cabo para lograr que les funcionara. Mirar sobre herramientas, ¿hay alguna pregunta más? También Luis Arenaza preguntaba sobre herramientas open source para calidad o gobierno. Yo creo que también en próximos webinares podríamos hacer un planteamiento de cuál es el estado del arte, del nivel de cobertura que tenemos, del nivel de cobertura de nuestras funciones que tenemos con herramientas, porque la realidad es que los que ya llevamos unos años con este tema, el punto de partida fue prácticamente no había herramientas que cubriesen el tipo de necesidad que teníamos, ¿no? Esto ha cambiado mucho en los últimos años, sigue habiendo gaps, es decir, sigue habiendo temas que siguen sin estar con cobertura de una herramienta concreta, y yo creo que es importante quizás entre nosotros compartir el nivel de avance, madurez que hemos conseguido en la función, porque hemos implementado herramientas que nos automatizan una buena parte de lo que hacemos, ¿no? Con lo cual, herramientas, yo creo que es un tema muy relevante y como dice Bea, será parte también de próximos capítulos. Héctor también planteaba que cuando hablamos del apoyo del top management para ser exitosos en la estrategia del gobierno del dato, ¿qué tipo de apoyo es el que necesitamos? Yo, si os parece esto, también lo emplazo con la parte de cultura y gestión del cambio y ahí vamos a ir viendo a todos los niveles qué tipo de cambio cultural hay que gestionar bottom-up o top-down, ¿vale? ¿Qué más nos ha quedado por aquí? Nos preguntan si vamos a enviar la grabación. Mirar el paper, este estudio que estuvo presentando Bea, Elena, Javier, lo vamos a publicar, igual que el resto de los papers que tenemos, lo vamos a publicar en la web. Y ahora veremos, como este es el primero, si técnicamente podemos hacer una distribución también del vídeo, ¿vale? Para que, oye, pues cuando lo consideremos oportuno, pues refresquemos alguno de estos temas que se hayan podido exponer. Y yo creo que más o menos hemos dado cobertura, ¿no? Habíamos preparado también unas preguntas específicas que habíamos preparado, Bea, Elena, también para algún CDO específico. No sé si queréis comentarlas. Bueno, yo es que son las 3 en punto, casi, ¿no? Yo por aquello de ser rigurosos con el timing, no sé cómo lo veis, ¿eh? Mi planteamiento aquí sería, oye, lo dejamos aquí, salvo que, digo, por las agendas de cada uno, veo que hay una persona que ya se ha tenido que ir desconectando, con lo cual yo no largaría mucho más para que nadie nos perdamos en la conversación. Como comentaba al principio, empezamos esta serie
principio de varios o de muchos, esperemos que de muchos, porque como veis, cuando nos juntamos salen temas a debatir y nos salen inquietudes, que yo creo que este es un foro fantástico para que entre nosotros compartamos, ¿no?, las diferentes experiencias y vayamos avanzando de la manera más adecuada y rápida entre todos. No lo alargaría mucho por aquello de que me imagino que todo el mundo tiene una agenda. Aquí en Latinoamérica todavía son las 3 de la tarde, pero en España probablemente la conciliación empieza a llamar a la puerta de muchos, ¿no? Si os parece bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Y nos Muchas vemos gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Un abrazo muy grande a todos. Buenas Gracias, tardes. buenas tardes.